Imaginen esto, una mujer embarazada buscando un momento de paz es rechazada de un restaurante de lujo. La humillación es total, hasta que minutos después el personal y los comensales se arrodillan ante ella. La razón de este cambio radical te dejará sin palabras y te recordará que las apariencias engañan. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. En el epicentro del distrito financiero, donde el acero pulido de los rascacielos rivalizaba con el cielo y el lujo se respiraba en el aire, se alzaba Le Fleur Dorée, un restaurante de alta cocina cuya reputación era tan impecable como su vajilla de porcelana. Era un santuario de la elegancia, un lugar donde los magnates celebraban sus éxitos y la élite social se deleitaba con las creaciones culinarias de chefs de renombre mundial. El dueño, el famoso chef Monsieur Dubois, un hombre de un perfeccionismo implacable, se enorgullecía de su clientela exclusiva y de las estrictas reglas de su establecimiento. El código de vestimenta era riguroso. El ambiente, un eco de la discreción y el poder, y cualquier cosa que perturbara esa armonía era un tabú. Una tarde de un sábado particularmente ajetreado, una mujer, cuyo espíritu parecía brillar con una luz propia, se acercó a la imponente entrada del restaurante. Su nombre era Isabella. Iba sola y su figura, aunque modesta, irradiaba una gracia serena. Estaba notablemente embarazada, con una panza que era una dulce curva de promesas. Llevaba un vestido sencillo pero elegante, que aunque no era de una marca de lujo, era de una tela fina y de un corte impecable. Su cabello, recogido en un moño bajo, y su rostro, aunque marcado por el cansancio de los últimos meses de embarazo, era un espejo de una belleza natural. Isabella no era una millonaria ni una celebridad, era una artista plástica, una pintora cuyo talento, aunque inmenso, aún no había alcanzado el reconocimiento masivo. Había ahorrado durante meses para poder regalarse una comida en Le Fleur Dorée, para celebrar lo que ella llamaba la llegada de su pequeño universo. Quería un momento de tranquilidad, una celebración personal antes de la vorágine de la maternidad. Al llegar a la puerta, el maître, un hombre alto y delgado con una expresión de desinterés profesional, la interceptó. Su mirada recorrió a Isabella de arriba abajo, deteniéndose en su vientre prominente. Con un tono que era educado pero gélido, le informó: «Señora, me temo que no tenemos mesas disponibles. Y además, nuestro código de vestimenta es estricto. La presencia de clientes embarazadas podría perturbar la experiencia de nuestros clientes de alto perfil». Las palabras, afiladas como cuchillos, se clavaron en el corazón de Isabella. Su rostro, antes lleno de una esperanza ilusionada, se tiñó de un rojo intenso, una mezcla de vergüenza, rabia e impotencia. El maître la había despreciado, la había juzgado por su condición, la había hecho sentir como un objeto, como una anomalía en su mundo de perfección y lujo. El rechazo, tan cruel y público, la dejó sin aliento. El sueño de su cena de celebración se hizo pedazos, dejando un amargo sabor a humillación en su boca. Isabella, con lágrimas de indignación en sus ojos, no pudo hacer más que balbucear un «lo entiendo» y darse la vuelta para marcharse. Sentía las miradas curiosas de los transeúntes y de los otros clientes que entraban al restaurante. Su vientre, que antes era una fuente de orgullo, ahora se sentía como una marca de vergüenza. El maître, con una sonrisa de superioridad, abrió la puerta para otro cliente, un hombre de negocios vestido con un impecable traje de diseño. Sin embargo, a escasos metros de la entrada, ocurrió algo que detuvo a todos. Un hombre, sentado en una mesa cerca del ventanal, un hombre de unos 50 años, de aspecto amable y sereno, había presenciado toda la escena. Su nombre era James Harrison, y era un magnate del mundo de la tecnología, un hombre cuya fortuna era legendaria, pero cuya discreción era aún más grande. James había visto la humillación de Isabella, la crueldad del maître, y la profunda tristeza en el rostro de la mujer. Su corazón se encogió. La escena le recordó a su propia esposa, que había fallecido años atrás en el parto de su único hijo. Su esposa, que había sido una mujer de una belleza inigualable, había sido una persona llena de vida, de sueños, y James, al ver a Isabella, vio el reflejo de la gracia, la fortaleza y la vulnerabilidad de su amada esposa. James, sin dudar un instante, se levantó de su mesa.
Con pasos firmes pero tranquilos, se dirigió a la entrada. El maître, al verlo, palideció. James Harrison era uno de los clientes más importantes de Le Fleur Dorée. Un hombre que podía comprar y vender restaurantes como si fueran juguetes. «Señor Harrison», dijo el maître con una voz temblorosa, «disculpe, no esperaba que usted se...» James lo interrumpió, su mirada fija y severa. «Maître, ¿ha rechazado usted a esta dama?» El maître, con el rostro pálido, intentó justificar su acción. «Señor, nuestro código de vestimenta...» James lo acalló con un gesto de la mano. «Su código de vestimenta», dijo James con una voz tranquila pero con una autoridad inquebrantable, «no tiene valor si carece de humanidad. Usted ha humillado a una mujer que lleva en su vientre el milagro de la vida. La ha despreciado. La ha hecho sentir insignificante». Las palabras de James resonaron en el vestíbulo del restaurante, haciendo que las conversaciones se detuvieran. Los clientes, que al principio habían ignorado la escena, ahora prestaban atención, susurrando entre ellos, preguntándose qué estaba pasando. James, con su mirada fija en el maître, continuó. «Una mujer embarazada no es una perturbación, es la encarnación de la vida, de la esperanza. Si este es el tipo de clientela que usted busca, entonces yo no soy parte de ella. Y me aseguraré de que nadie en mi círculo de negocios, ni en el de mis amigos, vuelva a pisar este lugar. Ni hoy, ni nunca». Las palabras de James fueron un golpe devastador para el maître, cuya arrogancia se desvaneció, reemplazada por un terror palpable. La reputación del restaurante y su futuro estaban en juego. Luego, en un acto que dejó a todos en shock, James Harrison se arrodilló, no ante el maître, no ante los clientes, sino ante Isabella, la mujer que había sido humillada. «Señora», dijo James con una voz que, aunque suave, estaba llena de una profunda emoción, «por favor, discúlpeme. La ignorancia y la crueldad de este lugar no reflejan el valor de su presencia. Es usted la persona más importante en este restaurante, porque lleva en su vientre el futuro. Permítame, por favor, invitarla a cenar, no como una compensación, sino como un honor». El gesto de James fue un shock total. El millonario más importante de la ciudad, arrodillado ante una mujer humilde, pidiéndole perdón. Los clientes, que habían estado susurrando, se quedaron en un silencio reverente. Las lágrimas de indignación de Isabella se habían transformado en lágrimas de gratitud. No podía creer lo que estaba pasando. El maître, con el rostro pálido, se arrodilló también, pidiéndole perdón a Isabella, su arrogancia completamente destrozada. Otros clientes, conmovidos por el gesto de James, se levantaron de sus mesas y uno por uno se arrodillaron ante Isabella. En cuestión de segundos, todo el vestíbulo del restaurante, un lugar que era un templo de la élite social, se había convertido en un santuario de la humildad y la empatía. Dale like, suscríbete y comparte. Isabella, conmovida hasta las lágrimas, aceptó la invitación de James. Él la acompañó a una mesa, la mejor del restaurante, y se sentó a su lado, tratándola con el respeto y la admiración que merecía. Los demás clientes, con una nueva perspectiva, la miraban con una admiración sincera, y el maître, con la cabeza gacha, se aseguró de que fuera atendida con el máximo honor. La cena fue una experiencia mágica. James e Isabella hablaron durante horas, no de negocios o de finanzas, sino de arte, de la vida, de la maternidad. James, al escuchar a Isabella hablar de sus sueños, de su pasión por la pintura, de su amor por el bebé que llevaba en su vientre, se sintió conmovido. Vio en ella una belleza que iba más allá de lo físico, una fuerza que trascendía el lujo. A partir de esa noche, la vida de Isabella y de James cambió para siempre. James, que se había sentido solo durante años, encontró en Isabella una amiga, una confidente, una persona que le recordaba la importancia de la humanidad. Y para Isabella, James no era un magnate, sino un ángel, un héroe que la había salvado de la humillación y le había devuelto su dignidad. James, con su inmensa fortuna y su influencia, se aseguró de que el talento artístico de Isabella fuera reconocido. Organizó una exposición de sus obras en una galería prestigiosa, compró varias de sus pinturas y la introdujo en un círculo de coleccionistas de arte. La carrera de Isabella despegó y su arte, que antes era un secreto, se convirtió en un tesoro.
La historia del incidente en Le Fleur Doré se extendió por toda la ciudad. Una leyenda urbana de compasión y de cambio. El restaurante, cuya reputación había estado a punto de ser destruida, se transformó. El maître fue despedido y Monsieur Dubois, el chef, conmovido por lo sucedido, escribió una disculpa pública a Isabela y adoptó una nueva filosofía en su establecimiento, donde la humanidad y la bondad eran tan importantes como la calidad de su comida. El lugar, que antes era un templo de la exclusividad, se convirtió en un lugar de inclusión, donde todos eran bienvenidos. Meses después, Isabela dio a luz a una hermosa niña. James, con lágrimas de emoción, se convirtió en su padrino. La niña, a la que Isabela llamó Esperanza, fue un símbolo del milagro que había unido a dos almas tan diferentes, unidas por la compasión y la dignidad. Y la historia de la mujer embarazada que fue rechazada en un restaurante de lujo, pero que minutos después vio cómo todos se arrodillaban ante ella, se convirtió en un recordatorio de que la verdadera riqueza no se encuentra en el oro, ni en el poder, sino en la decencia humana, en el respeto, en la empatía y en la capacidad de ver la belleza, no en la superficie, sino en el brillo del alma. Si esta historia te conmovió y te hizo reflexionar sobre cómo tratas a los demás, por favor, dale un me gusta a este video y compártelo para que más personas recuerden que la empatía y el respeto son la verdadera moneda de cambio. Si te interesan las historias que te inspiran y te hacen pensar, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas nada. Nos encantaría leer tu opinión. ¿Qué fue lo que más te impactó de la reacción de la mujer embarazada? Déjanos tu respuesta en los comentarios.